Bueno, pueden ver la presentación, ¿verdad? Es sobre ejercicios del capítulo 7, que es energía potencial y conservación de la energía. Bueno, entonces, hoy vamos a ver algunos problemas. Vamos a comenzar con este. Todos los ejercicios que hacemos en la clase son ejercicios propuestos, que están en la lista. Bueno, tenemos una piedra pequeña con una masa de 0.20 kilogramos que se libera del reposo en el punto A, que se muestra en el borde de un tazón hemisférico de radio R igual a 0.5 metros. Suponga que la piedra es pequeña en comparación con el radio, así que se puede tratar como una partícula. Y suponga que la piedra se desliza en lugar de rodar. El trabajo efectuado por la fricción sobre la piedra al bajar del punto A al B es de 0.22 joules. Este es el trabajo de la fricción. Acuérdense que la fricción siempre hace un trabajo negativo, aunque aquí lo dan positivo, ¿verdad? Bueno, entonces la pregunta es, el trabajo efectuado por la fricción sobre la piedra al bajar del punto A al punto B en la base es de 0.22. O sea, vamos a calcular ese trabajo efectuado por la fricción. Vamos a ver. En el inciso A, entre los puntos A y B, ¿cuánto trabajo es efectuado sobre la piedra por la fuerza normal? Estas son las preguntas del ejercicio. Entre los puntos A y B, ¿cuánto trabajo es efectuado sobre la piedra por la fuerza normal y la fuerza de gravedad? En el inciso B, ¿qué rapidez tiene la piedra al llegar a B? De las tres fuerzas que actúan sobre la piedra, cuando se desliza hacia abajo del tazón, ¿cuáles, si es que hay, son constantes y cuáles no? Explique. Y por último, justo cuando la piedra llega al punto B, ¿cuál es la fuerza normal sobre ella en el fondo del tazón? Son varias preguntas, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta es calcular el trabajo sobre la piedra que hace la fuerza normal y que hace la gravedad. De A a B. Vamos a ver entonces. Aquí tenemos la figura. Tenemos un tazón. Este tazón hemisférico es como un plato cóncavo, ¿verdad? En este tazón hay una piedra. En el punto A, la piedra se desliza hacia el punto B. La piedra parte del reposo, como lo dice el problema. Parte del reposo y llega al punto B con una rapidez B en esta dirección. A lo largo de la trayectoria de A a B hay una fricción entre la piedra y el plato. Esa fricción realiza trabajo. Pero vamos a ver. Primero, antes de realizar un problema, tenemos que preguntarnos nosotros cuántas fuerzas actúan sobre un sistema. En este caso, mi sistema es la piedra. ¿Cuántas fuerzas actúan sobre la piedra cuando la piedra se mueve de A a B? Pregunta. ¿Cuántas fuerzas serían? Lick, Ajá, tengo una duda. ajá, dígame. Es que, o sea, entre A y B podríamos usar el trabajo de energía para movimiento. ¿Cómo el trabajo de energía para movimiento? Como es una trayectoria curva la que seguiría la piedra, no sé si se puede usar. El teorema, dice usted, trabajo de energía. Sí, el teorema. Ajá. Sí, claro, con ese teorema lo vamos a hacer. Lo que pasa es que ese teorema, como usted vio en la clase de ayer, ese teorema nosotros lo modificamos para fuerzas conservativas. Y cuando solo hay fuerzas conservativas, entonces lo que nos queda es la conservación de la energía. Ahora bien, hay una fuerza que es la fricción, de manera que yo no puedo emplear la conservación de la energía mecánica. Pero el problema tiene que ver con la energía potencial también. Entonces nosotros ya tenemos, es una forma de cómo calcular el trabajo hecho por la gravedad de otra forma, ¿de acuerdo? Que es el cambio en energía potencial. O sea, la piedra, fíjense bien el suelo, aquí está el suelo,
esta piedra en el punto A está a una altura con respecto al suelo. En el punto B está al nivel del suelo. Entonces, en el punto A tiene energía potencial gravitacional. Aquí no hay energía elástica porque no hay resortes. Entonces, lo que les quiero mostrar acá, fíjense bien, cuando nosotros vamos a emplear energía potencial gravitacional, necesitamos un origen. Necesito un marco de coordenadas, X, Y. El origen es muy importante donde lo localicemos. Hay dos puntos importantes donde colocar el origen, que es en el suelo o en el punto A. Yo puedo poner el origen donde yo quiera. Eso no me va a afectar el resultado siempre va a ser el mismo. Lo que pasa es que uno busca hacer las cosas de la manera más fácil. Entonces, para que el problema sea más fácil, yo tengo que colocar el origen, ya sea en el suelo o en el punto A. ¿Por qué razón? Porque al colocar el origen en el suelo o en el punto A, una de las dos energías potenciales se va a hacer cero y eso me facilita a mí los cálculos. Por ejemplo, tengo la piedra en el punto A, este es el punto inicial y el punto final es el punto B. Entonces, si yo pongo el origen en el suelo, ¿cuál de las dos energías potenciales se hace cero? Recuerden que la energía potencial depende de la altura, de la configuración. Depende de qué altura esté un objeto con respecto al origen. Si el origen, la piedra en A está a una altura con respecto al origen. Y cuando está en B, ¿a qué altura está con respecto al origen? Sí. La piedra en B está a una altura cero. Entonces no tiene energía potencial. Pero ¿qué pasa si yo el origen lo hubiese puesto en A? En A tendría cero energía potencial y en B tendría una energía potencial, solo que negativa. Porque el origen, hay que respetar el origen. Recuerden que en la energía potencial, que es mg por y es la posición con respecto al origen. Es un vector de posición, acuérdense, con respecto al origen. Entonces, si yo pongo este origen aquí en A la energía potencial sería cero, pero en B no. ¿De acuerdo? Entonces, el origen yo lo puedo colocar aquí o acá, no hay una regla. Usted puede hacerlo como usted quiera. Lo que sí tiene que tener cuidado es que tiene que respetar los signos, ¿verdad? Eso de los signos hay que tener mucho cuidado. Yo les aconsejo que es mucho mejor colocar el origen siempre a nivel del suelo cuando trabajemos con energía potencial gravitacional. Es bueno colocarlo mejor en el suelo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos los siguientes datos. La masa de la piedra, la velocidad inicial, que es 0, parte del reposo, el radio del plato, que es 0.5 metros, el trabajo hecho por la fricción, que me lo da el problema. ¿Por qué le pongo menos? Porque el trabajo de la fricción siempre es negativo, menos 0.22 joules. Estos son los datos que yo conozco. Ahora bien, ¿cuál es el trabajo de la fuerza normal? Ustedes me podrían responder esta pregunta, ¿verdad? Aquí en esta piedra, cuando la piedra se mueve, es fuerza sobre la piedra. La fuerza normal, perpendicular siempre al movimiento, solo que la fuerza normal va variando, si se fijan. La fuerza normal tiene que ser perpendicular a la superficie. Como la superficie no es plana, la fuerza normal va variando. La fuerza normal siempre va apuntando hacia el centro, pero va cambiando su dirección. Entonces no es constante. Está el peso de la piedra. ¿Y qué otra fuerza existe? Normal, peso, ¿y cuál otra? Fricción, tal vez. La fricción, ¿verdad? La fricción. Aquí no existe tensión y tampoco existe fuerza de resorte. Solo tenemos tres fuerzas. La normal, el peso y la fricción. Bueno, entonces el trabajo de la fricción hay que calcularlo. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasaría con el trabajo de la normal? El trabajo de la normal. ¿Qué pasaría? Para encontrar el trabajo de la normal, solo lo puedo hacer con una fórmula. Para la normal no tengo una función de energía potencial. Fíjense bien, el trabajo de la normal solo se puede calcular con esta fórmula. La fórmula de trabajo, fuerza punto desplazamiento, el producto punto.
El trabajo de la gravedad lo puedo calcular con el cambio de energía potencial, aparte de la fórmula también. Porque la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa. La normal no es conservativa, por eso no puedo calcularlo de otra manera, solamente de esta, con la fórmula directa. Entonces, ¿qué pasa con el trabajo de la normal? La fuerza que va aquí es la fuerza normal. Y el desplazamiento. ¿Qué ángulo forma la normal con el desplazamiento? Forma un ángulo de 90 grados. ¿Y qué me dice eso? ¿Qué pasa con el trabajo Es cero. cuando una fuerza es perpendicular al desplazamiento? Es cero. El trabajo es cero. Cero. Esa es teoría que tienen que saber. El trabajo es cero. La normal es perpendicular al desplazamiento en todo momento. Por lo tanto, el trabajo de la normal es cero. ¿De acuerdo? Eso lo tienen que saber ustedes rápido, ¿verdad? Rápido, tienen que detectar eso. Bueno, entonces, veamos ahora el trabajo de la gravedad. El trabajo de la gravedad no es cero. Porque si nosotros observamos la figura, vemos de que la gravedad apunta siempre hacia abajo. Entonces, el desplazamiento y la fuerza de gravedad no van a ser perpendiculares en ningún momento. Y si no son perpendiculares, el trabajo no va a ser cero. Entonces, vamos a calcularlo. El trabajo de la gravedad, fíjense bien, para calcular el trabajo de la gravedad voy a utilizar la teoría. El trabajo de la gravedad se puede escribir como menos delta U. ¿Por qué no lo hago así? ¿Quién me podría responder esa pregunta? El trabajo de la normal lo calculo con la fórmula de trabajo. ¿Por qué el trabajo de la gravedad no lo calculo con la fórmula de trabajo? ¿Será que no puedo? ¿Por qué lo calculo de esta forma? ¿Quién es esta U? ¿Qué es U? Sería mg por h, ¿va? U es mg por h, es la fórmula. Correcto. U es energía potencial, pero ¿por qué estamos usando esta fórmula nosotros? ¿Por qué no estamos usando la misma fórmula la normal? Porque se supone que estamos calculando energía potencial gravitatoria y la normal no iba hacia el eje Y. No, mire, si usted estuvo en la clase de ayer, yo ayer les expliqué eso. La fuerza de gravedad y la fuerza normal son fuerzas diferentes, muy diferentes. Lo que yo quiero que me respondan es, vamos a ver, para calcular el trabajo de la normal yo usé esta fórmula, la fórmula de trabajo. Y para calcular el trabajo de la gravedad, es esta fórmula la que estoy usando, donde U es la energía potencial gravitacional y delta significa resta. U final menos U inicial. El punto final menos el punto inicial. O sea que mi punto inicial es A, punto final es B. La energía potencial en B menos la energía potencial en A, porque es final menos inicial. La pregunta es, vamos a ver, para calcular el trabajo de la normal yo uso la fórmula de trabajo. ¿Por qué para el trabajo de la gravedad no? ¿Será que no puedo? ¿Será que es la única forma esta o no? Vamos a ver, nadie se acuerda por qué. Ajá. El trabajo de la gravedad se puede calcular así. Se puede calcular de otra forma el trabajo de la gravedad. Cuando uno define una energía potencial, ¿se acuerdan? Cuando uno define una U, una energía potencial, se puede definir solo para fuerzas que son. Solo para fuerzas que son.
Conservativas era. Para fuerzas que son conservativas. La gravedad es una fuerza conservativa. Por lo tanto, su trabajo se puede escribir como menos delta U. Así como el resorte. Si fuera trabajo de resorte, también se puede escribir como menos un delta U. Solo que U para un resorte es energía potencial elástica. Y U para la gravedad es mg por h. Ahora bien, el trabajo de la gravedad yo lo puedo calcular con esta fórmula. Fuerza, punto, desplazamiento. Pero es más fácil hacerlo así. Porque la gravedad es conservativa. ¿De acuerdo? La normal no es conservativa, por eso no lo podemos hacer con esta fórmula. Bueno, entonces vamos a ver. U. ¿Quién es U? Mg por h o por y. Y es altura, h es altura. Punto final menos punto inicial. U final menos U inicial. ¿Quién es el punto final? Es B. ¿Quién es el punto inicial? Es A. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo que Y es 0? Y sub B es 0. Parte del ¿Por punto qué estoy? inicial. Ajá, ajá. Del origen. La altura en B es 0 porque está en el origen, ¿verdad? Pusimos el origen al nivel del suelo, donde está B. Entonces la altura Y sub B es 0. Entonces me queda esto, ¿eh? Este signo menos es de la fórmula. Entonces menos por menos me da más. Y sub A, ¿quién es Y sub A? Es la altura a la que está la piedra en el punto A, que es R. R, el radio del tazón. Entonces sustituyo acá, para calcular ese trabajo, la masa de la piedra, gravedad y R, que es 0. ¿De acuerdo? Y eso me da un valor de 0.98 joules de trabajo. Este es el trabajo de la gravedad, 0.98 joules. ¿Quién me podría explicar por qué este trabajo es positivo? ¿Por qué este trabajo es positivo y no negativo? Por, Ajá. o sea, Ajá, jóvenes. la piedra está cayendo. En sí la piedra está cayendo. O sea, trabajo negativo sería. Ajá, sí, pero ¿y eso qué tiene razón, pero qué tiene que ver eso con eso? Que trabajo negativo sería si el objeto se fuera hacia arriba. No sé si me comprende. Sí, 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 exacto. Eso que usted dijo es cierto, solo que lo tiene que generalizar, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Carlos. Bien, entonces tienen que participar más, ¿verdad? Si no voy a tener que estar preguntándoles uno por uno. Bueno, entonces, el trabajo es positivo porque la definición de trabajo me dice que cuando la fuerza y el desplazamiento, que son dos vectores, fuerza y desplazamiento, la fuerza es la gravedad que va hacia abajo y el desplazamiento de la piedra es un vector que también va hacia abajo. Entonces, como los dos vectores son paralelos, el trabajo es positivo. Cuando los dos vectores, fuerza y desplazamiento, son antiparalelos, el trabajo es negativo. Eso es lo que pasa con la fricción, ¿verdad? El trabajo de la fricción es negativo porque cuando un objeto se mueve a la derecha, la fricción va a la izquierda. Siempre la fricción va en sentido contrario al movimiento. Por eso el trabajo de la fricción es negativo. Pero en este caso el trabajo de la gravedad es positivo. Cosa diferente fuera que la piedra se moviera hacia arriba. Si la piedra se moviera hacia arriba, entonces la gravedad va hacia abajo y el desplazamiento va hacia arriba. El trabajo me hubiese dado negativo. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, ¿qué rapidez tiene la piedra al llegar al punto B? Fíjense bien, si ustedes notaron, ese tazón es circular, ¿verdad? Y cuando tenemos movimiento de un objeto en un círculo, tenemos el movimiento circular uniforme o no uniforme. En definitiva, lo que tenemos ahí es una aceleración radial. Tenemos que calcular la rapidez de la piedra al llegar a B. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando energía. Este es el teorema trabajo-energía. Trabajo neto igual a cambio en energía cinética. Tienen que acordarse, delta K es cambio en energía cinética, delta U, cambio en energía potencial. Entonces, aquí estamos aplicando el teorema, miren, trabajo-energía. La energía, vamos a ver, una pregunta para ustedes, vamos a ver. ¿Se conserva la energía en este problema, sí o no? La energía mecánica.
La energía siempre se conserva, ¿verdad? Por si alguien les hace esa pregunta. La energía siempre se pregunta es, ¿se conserva la energía mecánica? ¿Sí o no? No. En este problema. No, ¿por qué no? Por la fricción, porque se vuelve calor. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuál es su nombre? Luis Humberto. Luis Alberto, bueno. Humberto. Bueno, tiene razón, ¿verdad? O sea, la energía no se conserva porque hay fricción. La fricción hace de que la energía mecánica se pierda, entre comillas, porque la energía no se pierde. Pero la energía mecánica sí, ¿verdad? Porque la energía mecánica es una forma de energía. Y es una forma que sí se puede perder, ¿verdad? Por fricción, por ejemplo. Entonces esa fricción lo que hace es que calienta la piedra y el tazón. Y el calor es otra forma de energía, pero como aquí no estamos estudiando calor, solo energía mecánica. Entonces, en el trabajo hay tres fuerzas, ¿verdad? Que hacen trabajo. La fricción, la normal y la gravedad. Pero el trabajo de la normal es cero. Entonces, esto lo igualo a K final menos K inicial. Y K inicial es cero. La energía cinética inicial es cero. ¿Por qué cero? Porque la velocidad es cero. La velocidad inicial es cero, ¿verdad? Entonces la velocidad inicial es cero, energía cinética inicial es cero. Entonces tenemos esto, miren, del teorema de trabajo de energía tenemos esto. Recuerden que en el teorema tienen que meter todos los trabajos. No solo un trabajo, sino todos. ¿De acuerdo? Ustedes pueden calcular el trabajo individualmente, pero cuando hacen uso del teorema de trabajo de energía, tienen que usar todos los trabajos. Solo así es válido el teorema. Bueno, entonces, tengo el trabajo de la fricción, el trabajo de la gravedad igual a la energía cinética final. ¿Qué es la energía en el punto B? Porque B es mi punto final. El trabajo de la fricción, el problema ya lo da. Y el trabajo de la gravedad es este que calculamos. Entonces, B final es la velocidad en el punto B. Eso es lo que yo quiero calcular. Despejo para esa velocidad en B y tengo esto. Quito esta potencia, sacando la raíz a ambos lados, me quedo con el signo positivo, ¿verdad? Porque lo que me preguntan es rapidez, no es velocidad. Entonces, sustituyo acá los valores, el trabajo de la fricción negativo, el trabajo de la gravedad positivo, esto lo divido entre la masa. Esto me da la rapidez en el punto B, que es 2.8 metros por segundo. Esta es la rapidez en el punto B, ¿de acuerdo? Lo obtuvimos con el teorema trabajo de energía cinética. Aquí no podemos haber empleado la conservación de la energía, ¿verdad? Porque la energía no se conserva. Recuerden que la conservación de la energía es energía final igual a energía inicial. Esa ecuación no la pueden usar en este caso. ¿Por qué? Porque la energía no se conserva. Cuando hayan fuerzas no conservativas, siempre van a tener que hacer uso de este teorema, ¿eh? Trabajo-energía. Este teorema es general, este teorema aplica para lo que sea, tanto para si la energía se conserva o no, este teorema siempre es válido. Es muy general. Bueno, entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuáles fuerzas son constantes en la piedra? Hay tres fuerzas, la fricción, la normal y la gravedad. Vamos a ver. Esta pregunta la pueden responder ustedes. De esas tres fuerzas que actúan, ¿cuáles son constantes? O sea, ¿qué fuerzas no cambian? La gravedad, la normal y la fricción. ¿Qué pasa con la fuerza de gravedad? Es constante. No cambia. No cambia. No cambia, es constante. ¿Por qué es constante? La fuerza de gravedad es constante, ¿verdad? Su valor es m por g, ¿verdad? M por g. La masa no cambia, la gravedad tampoco. Entonces, el peso, que es la fuerza de gravedad, no cambia, es constante. Durante todo el movimiento es constante, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con la normal? Siempre va a ser cero. Siempre... no, la normal no es cero. Lo que es cero es el trabajo hecho por la normal, pero la fuerza En normal este no es caso, cero. Aquí tienen que
tienen que usar mucho, ¿verdad? En física uno tiene que usar mucho su intuición, ¿verdad? La lógica, la intuición. Cuando la piedra se mueve hacia abajo, fíjense bien, ¿qué ocurre con la normal? La normal sabemos de que es una fuerza que siempre es perpendicular a una superficie. ¿Qué le va sucediendo a la normal a medida que la piedra va bajando? La normal es un vector perpendicular a la superficie. ¿Qué le sucede a ese vector cuando la piedra se va moviendo? Se pierde. Ese vector va cambiando su dirección. Y cuando una fuerza cambia su dirección, cuando un vector cambia su dirección, ¿qué le pasa a ese vector? Decimos que es un vector que Desaparece. Un vector es constante cuando no cambia ni su magnitud ni su dirección, ¿verdad? Cuando un vector cambia su dirección o su magnitud, decimos de que no es constante. Entonces la fuerza normal, cuando la piedra se va moviendo hacia abajo, la fuerza normal va cambiando su dirección. ¿Por qué cambia su dirección? Porque siempre tiene que ser perpendicular a la superficie. Entonces imagínense aquí ustedes una flecha perpendicular a este plato. Si la superficie es horizontal, la dirección de la normal no cambia. Pero aquí la dirección de la normal cambia. Y también cambia su magnitud. Cambia tanto su dirección como su magnitud. ¿Por qué cambia la magnitud? ¿Cómo es la normal en el punto B con relación al punto A? ¿Cómo es la normal? ¿Será mayor o menor? Fíjense bien, la normal en el punto B y la normal en el punto A. El punto B es mayor que en A. Aquí la piedra está recostada por completo en el plato. Aquí no. Aquí la piedra, la normal prácticamente aquí es cero. Porque la piedra está tocando la superficie, pero no está recayendo todo el peso sobre la superficie. A medida la piedra va descendiendo, la normal, o sea, la piedra va presionando al plato con mayor fuerza y el plato reacciona con una fuerza normal. La normal es una fuerza de reacción, acuérdense. Entonces la normal va aumentando, la normal va incrementándose a medida, va bajando hasta que aquí es máxima, porque todo el peso de la piedra recae sobre el plato y el plato reacciona con una fuerza hacia arriba llamada normal. Entonces la fuerza normal no es constante, es variable. ¿Qué pasa con la fricción? ¿Es variable o es constante? Es constante. La fricción es constante. Sí. Pero No, es variable. ¿cuál es la fórmula de fricción? Coeficiente de fricción por lo normal. Es variable. Ajá, ¿y si la normal es variable? La fricción también lo es. Bueno, la fricción también es variable. Entonces, de las tres fuerzas, la única que es constante es la fuerza de gravedad. Las otras fuerzas son variables, ¿de acuerdo? Todo esto es un concepto, ¿verdad?, que ustedes tienen que manejar. Bueno, entonces, la única fuerza constante es la gravedad. M por G, esto no cambia. No cambia. Bueno, continuemos. Vamos a ver. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la fuerza normal en el punto B? La fuerza normal en el punto B. Para eso necesito un diagrama de cuerpo libre en el punto B. El punto B es el punto más bajo. Aquí está la piedra, en el punto B. ¿Qué fuerzas actúan ahí? La normal, hacia arriba, y el peso. Son dos fuerzas, normal y peso. La fricción, ¿verdad? Pero la fricción aquí no nos interesa porque la tuve que haber dibujado, ¿verdad? Pero solo me interesa las fuerzas verticales, porque lo que quiero calcular es normal. Entonces, vamos a ver. La fuerza normal en el punto B la obtenemos a partir de la segunda ley de Newton. Aquí es Y, ¿verdad? Aplicada en el eje Y sería. Entonces, ¿qué fuerzas actúan en el eje Y? La normal y el peso. El peso lo pongo negativo porque va... Recuerden que es movimiento circular lo que tengo, ¿verdad? Entonces, dijimos de que en el movimiento circular, siempre la fuerza que apunta hacia el centro de la trayectoria la tomamos positiva y la que apunta hacia afuera negativa. Entonces, por eso aquí pongo la normal positiva, el peso negativo porque va hacia afuera de la trayectoria circular
Y masa igual a la aceleración radial, que es v cuadrado entre r. Aquí estamos mezclando lo que es el movimiento circular, ¿verdad? ¿Qué quiero encontrar? La normal. ¿De acuerdo? La normal. Entonces despejo para la normal y me queda esto. Ya sé cuál es la rapidez en el punto B. Esta es la rapidez en el punto B, jóvenes. Entonces, sustituyo la rapidez en B, el radio, gravedad y masa. Y eso me da un valor de la normal de 5.1 newton. Este es el valor de la normal. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, el valor de la normal es máximo en ese punto. Si ustedes calculan la normal en otro punto, lo tendrían que hacer con esta fórmula, pero les va a dar un valor mucho menor de la normal, porque la normal va disminuyendo, va disminuyendo. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, continuemos. ¿Hay alguna pregunta con el problema anterior? ¿Con este? ¿O no? Bueno, si no hay preguntas, sí, seguimos. Ahora tenemos lo siguiente. Un resorte ideal de masa despreciable tiene 12 centímetros de longitud cuando nada se une a él. Cuando usted cuelga una masa de 3.15 kilogramos del resorte, el resorte mide una longitud de 13.4 centímetros. Si usted quisiera almacenar 10 joules de energía potencial en el resorte, ¿cuál sería la longitud total? Bueno, este problema ya es un problema, digamos, que hasta el momento no hemos estudiado, ¿verdad? Porque tenemos resortes, tenemos energía potencial, las figuras aquí son muy necesarias. Nosotros tenemos un resorte que colgado del techo. Los resortes con que vamos a trabajar no tienen masa, son resortes ideales, no tienen masa. Este resorte, cuando no está colgado de él nada, tiene una longitud de 12 centímetros. Cuando se le cuelga un objeto de 3.15 kilogramos, el resorte se estira, ¿verdad? Lógicamente. Su longitud ahora es 13.4 centímetros. Se estiró. Vamos a ver. Cuando el resorte no tiene nada colgado, ¿hay energía potencial elástica aquí? No. No hay energía potencial, ¿verdad? Aquí sí. La energía potencial, para que exista energía potencial elástica, el resorte tiene que estar deformado, ya sea comprimido o estirado. Aquí el resorte está estirado. Entonces hay energía potencial almacenada en el potencial elástica. ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere eso, energía potencial elástica? Recuerden que potencial quiere decir que algo tiene capacidad para hacer trabajo. Tiene un potencial. O sea, cuando decimos potencial es porque tiene una gran capacidad para hacer algo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, la pregunta es que, ¿cuál sería la longitud total? O sea, si yo quiero almacenar 10 joules de energía potencial, ¿cuál es la longitud del resorte? Entonces, este objeto que cuelga aquí no tiene nada que ver con la pregunta que me están haciendo, ¿verdad? Porque la longitud que estira este objeto al resorte es 13.4 menos 12, que sería 1.4 centímetros, es lo que lo estira, ¿verdad? Esa cantidad que lo estira es debido al peso de este bloque. Bueno, entonces, nosotros vamos a calcular primero lo que es la elongación del resorte con la ley de Hooke. Acuérdense de la ley de Hooke. Fuerza igual a menos K por X, donde K es la constante de resorte y X es la elongación. X puede ser compresión o puede ser estiramiento. A eso se le llama elongación, ¿verdad? Entonces, este signo menos, cuando vamos a calcular la constante K o X, no es necesario, porque el signo menos es necesario cuando aplicamos la segunda ley de Newton, ¿verdad? Por el signo. Aquí vamos a calcular la elongación del resorte con la ley de Hooke. Despejo para acá. Fíjense bien, en el problema a mí no me dan el valor de K. Y yo necesito conocer cuál es la constante de resorte para el siguiente que voy a hacer. Entonces la constante de resorte la obtengo desde la ley de Hooke. Despejo para acá, F entre X. ¿Quién es F? En este caso, es el peso del bloque. El bloque que se cuelga deforma el resorte. Entonces, fuerza es el peso del bloque
entre X, que es la cantidad que estira. Este bloque estira al resorte una cantidad de 0.13 menos 0.12 metros. O sea, 1.4 centímetros, ¿verdad? Es lo que lo estira. Entonces, al hacer esta división, me queda la constante de resorte. La constante de resorte siempre es positiva, nunca va a ser negativa, siempre positiva. ¿De acuerdo? ¿Qué me indica la constante de resorte? Me indica qué tan rígido es un resorte, qué tan blandito, qué tan duro es. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo la constante de resorte de la ley de Hooke. Este es el primer paso para resolver, porque para calcular energía potencial, ¿qué voy a hacer ahora con esto? El problema me dice lo siguiente: si nosotros queremos que el resorte tenga una energía elástica de 10 joules, ¿cuál debe ser el estiramiento? ¿Cuál debe ser X? Entonces, como ya conozco el valor de la constante, K es una constante. ¿A qué se refiere eso, jóvenes? Vamos a ver. No importa qué objeto cuelgue yo aquí, no importa cuánta masa tenga un objeto, la constante K es la misma. Entonces, con cualquier objeto que yo cuelgue, yo puedo calcular la K, ¿de acuerdo? Entonces, esa constante K que yo calculé aquí es válida para cualquier objeto que se cuelgue. Entonces, ahora, como yo quiero almacenar una energía de 10, ¿qué hago? Hago uso de la fórmula de energía potencial elástica. Cuando es energía de la gravedad, potencial gravitacional es mg por h. Cuando es energía potencial elástica es 1/2 de k por x cuadrado, donde k es la constante de resorte. Y x es el estiramiento, es este mismo x, ¿ve? Entonces, ¿qué hago ahora? Despejo para x. Al despejar para x de esta fórmula de energía potencial, obtenemos esto. Lleva un signo más o menos, ¿verdad? Pero en este caso no es importante ese signo más o menos. Le quitamos, tomamos el valor absoluto. La energía potencial elástica es de 10 joules y la constante de resorte es 2205 newton entre metro. Eso me da un valor de más o menos 0.0952 metros. Esta es la elongación que tiene que tener el resorte para poder almacenar en él una energía de 10 joules. El resultado es este y se deja así con un signo más o menos, porque puede ser compresión o puede ser estiramiento. Recuerden que para que un resorte almacene energía puede estar comprimido o estirado. Entonces por eso se le pone el signo más o menos. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el problema. No sé si tienen alguna pregunta. Por el día de hoy esto sería todo. Mañana seguimos haciendo problemas, ¿verdad? Todos estos días que nos quedan sería para hacer problemas. Entonces no sé si tienen alguna duda. Tienen que estudiar muy bien estos ejemplos, ¿verdad? Hacer los problemas de tarea y leer mucho la teoría, porque veo yo que todavía tienen muchas lagunas, ¿verdad? Tienen muchas dudas. Veo que no es tan claro, ¿verdad? En los conceptos, entonces tienen que estudiar más la teoría. Bueno, entonces esta es la solución. Esta es la cantidad que tiene que comprimirse o estirarse el resorte para poder almacenar 10 joules de energía. Bien, jóvenes, entonces, si no hay preguntas, nos quedamos por aquí y seguimos mañana. ¿Y cuándo va a subir los ejercicios que ha explicado en clase? Ah, los videos. Los Sí, videos. Mire que ayer no pude porque el internet ha estado malo. Ayer y hoy. Yo ahorita estoy